Ahora presentamos a Juan Peroso. ¿Se pronuncia bien? ¿Peroso o Peroso? Sí, sí. Peroso. Peroso. Él nos va a hablar de construyendo nuestra Torre de Babel, Django más Jinger, ETL más Airflow, otro proceso ETL más. Bueno, Atentamente. se ven mis láminas, ¿correcto? Sí, se ve. Ya, perfecto. Me gustaría empezar esta charla contándoles un poco, saliéndonos un poco del tema técnico, empezar con algo de un poco de historia, una leyenda. Según cuenta la historia, una historia después del diluvio universal, los seres humanos hablaban un mismo idioma. Ellos hablaban un mismo idioma y decidieron construir una torre para acercarse al cielo, para llegar hasta allá. Dios, al ver esto, instó a que abandonaran la construcción y se esparcieran por toda la tierra. ¿Por qué me gusta empezar con esta historia? Precisamente porque es el símil tecnológico lo que nosotros nos enfrentamos en este proyecto. Yo vengo a contarles una historia personal de cómo nos enfrentamos a un proyecto donde teníamos que extraer información de identificación personal de múltiples fuentes que una inteligencia artificial iba a analizar y nosotros teníamos que hacer la extracción de estos datos, ya fueran de las bases de datos de las compañías, ya fuera de su hotspot, de su Salesforce, de todas las herramientas que ellos estaban usando, ¿no? Mi nombre es Juan Peroso, soy lead developer de Talport Solutions, he trabajado en proyectos en Chile y en Latinoamérica y en los Estados Unidos por más de 7 años. Entonces, empezando con esto, vamos a entender un poco qué es ETL, ¿no? ETL son unas siglas que significan Extraction, Transformation y Load, que sería en español extracción, transformación y carga, ¿no? Casi siempre cuando hablamos de ETL estamos hablando sobre mezclar datos de múltiples fuentes, que casi siempre se utiliza a menudo para construir un almacén de datos. Evidentemente, cuando ya vemos que son unas siglas, nos damos cuenta de que necesitamos una serie de pasos que hacer. Extracción, transformación y carga, ¿correcto? Entonces, aquí comenzamos con lo que fue el maestro de orquesta para comenzar a hacer todo este sistema de TL que nosotros estábamos construyendo, ¿no? Utilizamos un sistema, una plataforma llamada Airflow, Apache Airflow, que fue hecha por Airbnb, los mismos que es la misma compañía de los arriendos. Ellos, para sus procesos internos, crearon esta plataforma que los permite tener flujos dirigidos. ¿Cómo significa sus nombres? Por lo menos la estructura DAC, como pueden ver en la lámina, significa Directed grafos asíncronos dirigidos. Eso quiere decir que un grafo no va a empezar y terminar por el mismo nodo. Siempre va a empezar por uno y va a terminar por otro. Esto nos permite tener distintas tareas siguiendo un flujo de trabajo para lograr el objetivo que necesitamos cumplir, ¿no? La otra ventaja que nos da Airflow es que los DAX se pueden ejecutar tanto en un horario definido como disparados por eventos externos, ¿no? Ya teniendo cuál era el maestro de orquesta que iba a ayudarnos con el proceso de la extracción de los datos, ya fueran de Airflow, ya fuera de Hotspot, ya fuera de múltiples bases de datos, ya fuera Salesforce, teníamos otro problema. El otro problema era cómo traernos las fuentes. Correcto, era cómo traernos las fuentes y comenzamos a hacer lo que cualquier desarrollador hubiese hecho. Comenzamos a desarrollar uno por uno cada una de las integraciones. Evidentemente, el cliente no estuvo de acuerdo con el enfoque que le estábamos dando. Nos estamos llevando demasiado tiempo y era algo de lo que no disponíamos. En ese momento fue cuando descubrimos Singer ETL. Singer ETL se presenta como un estándar de código abierto para precisamente la extracción, transformación y la carga de los datos, ¿no? Singer ETL tiene dos personajes claves, como pueden ver en la lámina, ¿no? Tienen los tabs y tienen los targets. Los tabs son unos scripts que describen cómo los datos se deben extraer y los datos en sí cómo se están extrayendo, ¿no? Y cuenta con tres estructuras que se llaman schema, records y stream, que los vamos a ver en la próxima lámina. Mientras que los targets es el encargado de saber de definir cómo se cargan estos datos. ¿Cuál era la ventaja de utilizar Singer? Que nos abrió un mundo de posibilidades. Primero, tenía una comunidad muy grande. Esta comunidad muy grande
permitía que pudiésemos ya simplemente reutilizar el trabajo que había hecho otras personas, y al mismo tiempo podíamos implementar nuestros propios tabs y nuestros propios targets para nuestro sistema. Entonces, aquí ya entrando un poco más técnico, entrando más en tema del código, podemos ver un JSON, no sé si se puede ver muy bien, pero el JSON tiene el esquema, tiene los records y tiene el stream. Si lo pueden notar, los esquemas es el que va a definir cómo vienen los datos definidos. Es el que nos dice este stream, que sería el tipo de datos, por ponerle un nombre. Este stream va a ser en este formato. Y el record es cada uno de los elementos que vamos a poder guardar en nuestra base de datos, o en un archivo CSV, o en donde quisiéramos exportarlo. Entonces, para ejecutarlos, tenemos uno o dos comandos dependiendo del caso y dependiendo de la complejidad de lo que nos estamos conectando. Por ejemplo, MySQL es una base de datos con todas las de la ley, como puede ser Postgres. Entonces ahí necesitamos hacer dos procesos, no uno solo como pudiese ser con GitLab. Por ejemplo, en GitLab nosotros nada más necesitamos un archivo de configuración que tuviese todos los datos de conexión o cualquier otra información y simplemente guardarlo en el target que lo necesitáramos. Por otro lado, como MySQL, necesitamos un proceso extra, que es un proceso de discover, en el cual necesitamos descubrir todos los esquemas para poder guardar la información tal cual la necesitamos. También por la cantidad de datos que se pueden tener entre uno y otros. Entonces, integrar SingerTL con Apache Airflow fue algo súper sencillo porque Airflow en sus grafos dirigidos nos permite tener distintos tipos de operadores. Podemos tener operadores de bash, que es simplemente utilizar un comando y utilizar los comandos que mostré en la lámina anterior. Podemos usar operators de Python, que podemos escribir scripts de Python por completo, y podemos inclusive utilizar pods de Kubernetes en caso de que quisiéramos hacer algo mucho más complejo. Entonces, en efectos didácticos, aquí podemos mostrar un ejemplo de un DAG para traernos la información de GitLab. El config.json tiene todos los datos que pudieses necesitar para hacer una conexión en particular. El API URL, el token que vas a necesitar para la conexión, el grupo, los proyectos y la fecha de inicio en que queremos que se inicie todo esto. Mientras que el DAG contiene el código definido en Python para nosotros poder ejecutar estos comandos. Si se dan cuenta de un detalle súper importante, es que podemos hacer mezclas entre operadores. Podemos usar en uno de los pasos un bash operator, como aparece en el ejemplo, y en el otro podemos utilizar un código Python, que en este ejemplo estamos usando una función echo que simplemente está haciendo un print. Y podemos definir la antecedencia entre una tarea y otra simplemente con los símbolos de mayor. Como pueden ver, aparecen mayor dos veces, y eso nos implica en la última línea del código que la sincronización va antes del successful IDOM. Así de intuitivo fue hacer la integración entre Airflow y SingerTL. Pero, como se trataba de un sistema web, que era donde se iba a hacer las configuraciones, los usuarios iban a hacer las configuraciones, nuestro sistema web ya estaba desarrollado en Django. Y Apache Airflow es un sistema hecho en Python, pero está sobre Flask. Nos daba un reto. ¿Cómo podemos hacer para integrar Airflow, e integrar nuestro otro sistema web? Airflow tiene una ventaja que él mapea una carpeta y siempre está leyendo los archivos que vamos agregando en esta carpeta. Como pueden ver en el ejemplo, hay una lista de DAGs donde se definen cada una de las tareas. Nosotros, utilizando el olvidado desde la existencia de REST Framework, sistema de templates de Django, aprovechamos y construimos un template para generar DAGs, e introducirlos en estas carpetas para que Airflow, al mapear la carpeta, viera, he recibido un nuevo archivo. Bueno, voy a crear un nuevo DAG.
como podemos ver aquí, este es el template, utilizando también las ventajas de las template tags del Django, del framework de templates de Django. Y aquí tenemos el ejemplo del template, que al final nosotros íbamos generando utilizando este script, que puede ser mucho más complejo. Por supuesto, este se hizo para efectos didácticos, pero esto pudiese ser tan complejo como lo requería nuestro modelo de negocio. Como nos estamos conectando a distintas bases de datos, nos estamos conectando a distintos servicios, se hacía indispensable que en otro de los procesos que pudiésemos leer la información que los usuarios introdujeran dentro de una interfaz. Entonces, esto fue una historia bastante corta de cómo nos enfrentamos a un problema que fue extraer todos los datos de un universo de servicios, de un universo de bases de datos, de un universo de 1.000.000 de cosas, y estandarizarlo, y luego de estandarizarlo, guardarlo dentro de nuestra propia base de datos y hacer el procesamiento con la inteligencia artificial, que evidentemente no fue lo que nos tocó a nuestro equipo de trabajo, pero esta fue la historia de cómo nosotros construimos nuestra torre de Babel. Muchas gracias. Hola. Hola, Juan. Ok, muchas gracias por la presentación y ahora continuamos con las preguntas. Gustavo consulta, déjame ver. Ok, Valderrama. Valderrama pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre DBT y si aportaría a tu torre de Babel? Por supuesto. Yo creo que la torre de Babel, por supuesto, la intención. Lo que pasa es que en este contexto era extraer datos para PII, pero esta torre de Babel puede no nada más identificar PII, sino que pudiese hacer un montón de cosas. Pudiese hacer un montón de cosas para su aplicación. Porque la importancia realmente es cómo se van construyendo los distintos elementos. Básicamente lo respondería de esta forma. Ok, muchas gracias. Camilo Chacón pregunta, ¿en qué se diferencia de Apache NIFI? Esta sí no te la pudiese contestar porque no he trabajado con Apache NIFI como para darte una diferencia, ¿no? La experiencia que tuve fue con Apache Airflow, que de hecho lo comparamos, fue con Luigi, en ese caso, cuando estuvimos trabajando con ella, fue con Luigi, y lo comparamos con Luigi, que lo realizó Spotify, pero con NIFI no tuve la oportunidad. Ok, déjame ver si hay más consultas. Parece que no. Ok, muchas gracias, Juan, por la presentación. Cualquier consulta que haya la pueden hacer por Discord también. Y eso. Ya. Gracias. Gracias a ti.